Muchas gracias, hermana. Vamos a iniciar la reflexión de esta noche, hermanos. Les voy a invitar a que puedan, por favor, abrir su Biblia en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 12. El día de hoy vamos a comenzar una nueva serie de predicaciones. Ya terminamos las oraciones notables las semanas antes de que yo estuviera de vacaciones. Y la serie de predicaciones que vamos a iniciar se llama Un corazón de oración. Un corazón de oración. Y hoy nos toca ver el primer tema, que se llama Hablándole al Dios que escucha. Esta serie de predicaciones está basada en un material que produce una página cristiana que se llama, un ministerio cristiano que se llama Calvary Chapel Resources, que son los recursos de la Capilla del Calvario. Es una página de internet que provee materiales devocionales, y este material en específico está elaborado por el pastor Dani Saavedra. Entonces vamos a retomar ahí el tema que el pastor Dani Saavedra ha elaborado para poder tener este primer tema, hablándole al Dios que escucha, de la serie Un corazón de oración. Entonces, si ya tienen ahí en su Biblia Primera de Pedro 3:12, Primera de Pedro 3:12, lo vamos a leer y dice así: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Esta serie de predicaciones va a ser para que nosotros podamos entender qué es la oración, cómo llevar una vida de oración, a varios aspectos de qué es lo que significa orar y cómo fortalecernos en este medio de gracia, en este ejercicio espiritual, porque para nosotros como metodistas no solamente es un ejercicio, sino es un medio por el cual experimentamos la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vean lo que dice este versículo, primera de Pedro 3:12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Es decir, Dios, lo primero que nos revela este versículo es que Dios pone sus ojos sobre nosotros y llama justos a aquellos a los cuales el Señor Jesucristo ha justificado. Y dice que ha puesto sus ojos sobre nosotros, los que hemos sido justificados, y ha puesto sus oídos atentos a lo que nosotros oramos. Entonces, cada vez que nosotros oramos, Dios está atento. Y este Dios que está atento a lo que nosotros oramos, podemos preguntarnos, ¿cómo es este Dios? ¿A qué Dios le estamos orando? Apenas tuve la oportunidad de ver una película que está todavía en cartelera, la película de Thor, Amor y Trueno, se llama esta última película, y ahí se plantea en un momento alguna escena en donde el personaje, el héroe principal Thor, va y visita el planeta de los dioses, y está Quetzalcóatl, está Zeus, están varios dioses, están allí, ¿no? Y vemos qué personalidad tienen los dioses de las mitologías que han planteado las diferentes culturas que han existido en nuestra historia como humanidad, y cada una de ellas tiene una personalidad muy particular. Por ejemplo, los dioses griegos eran dioses sumamente caprichosos, se parecían muchísimo a nosotros, con todos nuestros vicios y defectos como seres humanos, pues digamos exacerbados, muy muy agrandados, como eran los dioses griegos, ¿no? Y algunos otros dioses de otras civilizaciones, otras culturas, no tienen mucha personalidad, simplemente son como una máquina de recibir ofrendas y de devolver favores, o de repente se alocan en su ira de manera muy injusta, o pues no hay una explicación lógica o aparente detrás de sus acciones, y plantean que los dioses son de distintas maneras, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos en primera de Pedro 3:12 que nuestro Dios pone sus ojos sobre nosotros y que sus oídos están atentos a nuestras oraciones, nos está diciendo que nuestro Dios es muy distinto. Tenemos que conocer a qué Dios es al que nosotros le estamos orando. Y el mismo Pedro, allí en la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, versículo 10, dice lo siguiente: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Pedro le comienza diciendo a Dios que es el Dios de toda gracia. Ese es el título que el apóstol Pedro utiliza para llamar a Dios. El Dios al cual nosotros oramos, el Dios que nos escucha, el Dios que nos ve, es un Dios de toda gracia. Y esta palabra gracia en el griego es charis, y quiere decir favor extendido. La gracia de nuestro Señor es un favor inmerecido y extendido que se da para todos. Es decir, es un don, un regalo de Dios, es una bendición, es cuando Dios tiene misericordia de nosotros. Y de esta palabra charis o gracia es donde viene nuestra palabra caridad. Charis, caridad.
Y a veces nosotros pensamos que caridad, darle caridad a alguien es darle una limosna o sentir lástima por alguien y darle algo. Pero en realidad caridad quiere decir mostrar gracia, es decir, darle un favor, una bendición, un regalo, mostrar nuestra misericordia, que nuestro corazón lata de la misma forma que esa persona a la cual nosotros le estamos haciendo un favor, que está pasando por un momento de dificultad. Eso es lo que significa la palabra griega gracia. Y es cuando dice aquí Pedro que Dios es el Dios de toda gracia, lo que está diciendo es que Dios se comporta de esta manera para con nosotros. Dios no nos da limosna. Dios no nos siente lástima por nosotros. Dios nos da su amor en distintos regalos y en distintas bendiciones. Dios es el Dios dador de todas las bendiciones, todos los regalos, toda la misericordia y todos los favores. Es decir, que Dios desea todo lo bueno para nosotros. Este Dios que nos mira, este Dios que nos oye, este Dios al cual oramos, quiere todo lo bueno para nosotros. Y una forma en la cual nosotros experimentamos todo eso bueno que Él quiere darnos, toda esa gracia extendida que Él quiere regalarnos, es a través de la oración. Es decir, por eso le llamamos que es un medio de gracia, es un medio a través del cual nosotros experimentamos los regalos de Dios, experimentamos las bendiciones de Dios, los favores de Dios, y que Dios siente del mismo modo su corazón como lo estamos sintiendo nosotros. La pregunta entonces es, si Dios al que nosotros le oramos es así, nuestro Dios es así, y la oración es a través del medio a través del cual podemos experimentar a este Dios, ¿por qué entonces vemos nosotros la oración a veces como algo aburrido? ¿Por qué la oración se vuelve algo aburrido para nosotros si la oración es un medio de gracia por el cual experimentamos los regalos y las bendiciones de Dios? ¿Por qué la oración se vuelve tediosa? ¿Por qué la oración se vuelve pesada? ¿Por qué la oración algunos la ven hasta como algo imposible, como una carga, como un castigo? Tú empezaste a comer primero, te toca orar. Si no se portan bien, les va a tocar orar. Vamos a ir para la iglesia, vamos a ir para el templo. ¿Por qué vemos la oración como un castigo si Dios lo utiliza como un medio a través del cual expresa su gracia? Ya dijimos todo lo que significa gracia. Si no es un castigo, entonces, ¿qué es la oración? En los términos más sencillos posibles podemos decir, orar es hablar con Dios. Orar es establecer una conversación entre Dios y nosotros. Sin embargo, hubo alguna vez algún cristiano que dijo de la siguiente manera, esta frase que está muy, muy, muy hermosa. Vean, dice, orar no es simplemente hablar con Dios, sino responder a aquel que ha iniciado la conversación con nosotros. Él ha hablado primero. Esta no es una conversación que nosotros comenzamos, sino una relación en la que nosotros hemos sido atraídos. Su voz rompe el silencio. La forma en la que empezó a crear todas las cosas Dios al principio de los tiempos fue a través de su voz, de su palabra. Él habló y comenzó esta conversación para que nosotros podamos escucharlo. Es decir, cuando tú vienes a orar, tú no eres el que tiene la iniciativa. El que inició la charla hace millones de años, desde que el momento en el cual tú fuiste concebido, es Dios. Desde el momento en el cual tú naciste, es Dios. Cuando te despiertas en la mañana, el que quiere hablar contigo y el que inició la charla es Dios. No eres tú. La oración leal la inició Dios, fue la conversación que Dios inició. Y a veces nosotros creemos que nuestros asuntos no son de tanta importancia o de tanta relevancia como para venir y hablar con Dios de ellos. Incluso llegamos a dudar que Dios nos escuche o que atienda nuestra oración o que le haga caso a lo que nosotros queremos decir. Dudamos que vamos a ser oídos cuando es Dios el primero interesado en escucharnos porque Él inició esta conversación. Y Él está esperando nuestra respuesta, que nosotros respondamos a lo que Él ya inició. Entonces cuando tú no oras, equivale cuando hoy, por ejemplo, hoy en día tenemos uno de estos aparatitos, un celular, y nos llega un mensaje y ¿qué es lo que hacemos? Los dejamos en visto. No sé si ustedes han dejado a alguien en visto en sus charlas, en sus conversaciones, pero podemos preguntarnos, ¿por qué dejamos a alguien en visto en una conversación? Puede haber muchas razones, ¿no? Porque no sabemos qué responder, porque nos está hablando de un tema incómodo, porque no queremos, no se nos pega la gana, no nos interesa hablar con esa persona, nos cae mal esa persona, nos desagrada, o simple y sencillamente es un desconocido y, ¿por qué me llegó este mensaje? ¿Se habrá equivocado de destinatario? Eso es lo que nosotros hacemos con Dios cuando no oramos, lo dejamos en visto. Y lo peor es que puede ser por alguna de todas estas razones que yo acabo de mencionar.
que no le queremos responder, que no nos interesa hablar con él, que nos cae mal, que realmente nos desagrada, que nada más lo buscamos cuando nos interesa, o que es un desconocido para nosotros, que Dios sea un desconocido para nosotros. ¿Qué pasa cuando nosotros no hablamos con Dios? ¿Qué es el motivo que te lleva a dejar en visto a Dios y por el cual no has establecido una vida de oración diaria? Y por el contrario, ¿qué pasa cuando nosotros oramos? Cuando nosotros oramos, establecemos una conexión con el que ha iniciado esa conversación desde el tiempo de la creación misma. Dice Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, Dios se hace presente y habla a través de la creación, a través de las cosas visibles. Entonces no hay como que, es que yo nunca fui a una iglesia, yo no me enteré de que Dios quería hablar conmigo. Cuando uno sale y contempla el cosmos, la noche estrellada, que son galaxias, que son estrellas. Hace poco salió una imagen que la NASA arrojó del telescopio más poderoso que ha creado el ser humano, y nos veía nos señalaba cómo se ve el espacio profundo hace miles de millones de años, cómo se veían las estrellas, y la gente lo compartió mucho en redes sociales y se quedaban maravillados. ¡Wow! ¿Cómo es el cosmos en el universo? ¿Cómo toda esta maravillosa conjunto de estrellas se ve? Bueno, es Dios iniciando ese diálogo. Es Dios quien está hablando hacia nosotros. No necesitamos ir tan lejos. Ves una montaña, ves un cielo, ves una lluvia, ves los animales, los procesos creativos, cómo funciona el cuerpo humano a nivel celular, a nivel molecular, la microbiología, y te sorprendes de cómo habla Dios. Hace poco estaba viendo un video de cómo funciona el lenguaje fractal. Yo no sé si ustedes sepan lo que es el lenguaje fractal. Yo hace poco me enteré. Cuando ustedes ven los árboles, las ramas de los árboles, esa es una figura geométrica. Y esa figura geométrica se llama fractal. Aparentemente es un desorden, pero no lo es. Una rama deriva en otras ramas, que deriva en otras ramas, que deriva en otras ramas más pequeñitas, exactamente iguales a la anterior. Y eso ocurre también en nosotros, en nuestras venas, en nuestras articulaciones. Si nosotros lo pudiéramos ver, nuestras arterias y nuestras venas, si han visto algún esquema del cuerpo humano, es lo mismo. Una rayita para allá que deriva en otra rayita. Eso es una figura geométrica. Es la perfección de Dios hablando a través de esa situación. Los copos de nieve utilizan esta cuestión fractal también. El lenguaje de Dios ha quedado plasmado por toda la creación, y es Dios hablándonos y diciéndonos: mírame, aquí estoy, soy el Dios que lo creó todo, soy el Dios perfecto que lo creó todo, quiero hablar contigo. Y es lo que dice también el salmista en el Salmo 19 del 1 al 4, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Es decir, no escuchamos literalmente una voz, palabras, pero entendemos que la voz y las palabras de Dios están allí cuando vemos la creación. Orar es acercarse a conocer la obra de las manos de Dios. Esa naturaleza investigadora, inquisidora que tiene el ser humano para saber qué es lo que le ocurre, preguntarse cómo funciona esto, cómo funciona el otro. Eso es lo que Dios ha puesto en nosotros para poder comunicarnos con Él. Entonces cualquier persona, incluso si no tiene ningún tipo de educación religiosa, cuando contempla la creación, se da cuenta de que hay algo allá afuera que le está intentando decir algo. Es Dios quien está tratando de hablar a través de la creación misma. Es Dios quien ha iniciado ese diálogo para con nosotros. Y vemos que también cuando oramos establecemos una conexión con aquel que nos habla gracia. Segunda a los Corintios 12:9 dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Es decir, cuando oramos nos comunicamos con un Dios que nos transforma y que convierte los momentos de debilidad y de caos en un diálogo que glorifica la vida. Yo no sé si en este momento ustedes están pasando por dificultades, o si están pasando sus familiares por dificultades, si están pasando por problemas, por cuestiones de debilidades. Es Dios hablando hacia nuestras vidas. No que Dios lo haya causado, sino que Dios en medio de esas cosas quiere hablarnos a nosotros, y quiere empoderarnos, y quiere transformarnos, y quiere que podamos entender las dificultades de otra forma. Es Dios diciéndonos: mira, está pasando todo esto en tu vida, ven, quiero hablar contigo.
Date cuenta de que yo quiero que pases las tribulaciones de mi mano. Que mi gracia te sea suficiente para poder pasar por medio de estas debilidades que tú estás enfrentando. Entonces Dios no solamente se manifiesta en el cosmos, sino en nuestras dificultades. Cuando oramos, establecemos una conexión con el que nos ha hablado paz. Salmo 46:10 dice: estén quietos y conozcan que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Es decir, es un Dios que nos dice: yo tengo el control de todo. Tranquilo. Estate quieto. Yo sé que ahorita en tu cabeza hay una revolución. Yo sé que ahorita en tu corazón hay una tormenta. Yo sé que ahorita tú estás experimentando lo peor de lo peor, pero tranquilo. Yo tengo el control sobre todas las cosas. Confía de forma absoluta en mí. Estate quieto y conoce que yo soy Dios. Cuando oramos, establecemos esa conexión con este Dios de paz. Una paz indescriptible, una paz que no hay palabras para describirlo. El día de ayer hablábamos en la escuela de predicadores sobre el concepto de paz en hebreo, la palabra shalom, que tiene más de 30 y tantas, 40 y tantas traducciones, que es imposible traducirlo con una sola palabra, y es el tipo de paz que Dios nos quiere regalar. Una paz de nuestro bienestar corporal, una paz de nuestro bienestar en nuestras relaciones, una paz del bienestar económico, una paz del bienestar espiritual en donde no hay conflicto, en donde hay unidad, en donde no hay división. Esa es la paz que Dios habla cuando nosotros establecemos conexión con Él por medio de la oración. Estén quietos y conozcan que yo soy Dios. Es un Dios que nos pide que confiemos de forma absoluta en Él. Cuando oramos, establecemos una conexión con aquel que habla amor sobre nosotros. Todo el mundo conoce Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, es un Dios diferente a estos dioses de los cuales hablaba, que retrataban en esta película, o que se habla en las mitologías de otras culturas, otras civilizaciones. Es un Dios que no está lleno de ira. Es un Dios que no está lleno de enojo, de deseos de venganza, que quiere satisfacer sus deseos de venganza y quiere sangre. Lamentablemente muchas veces como cristianos, muchas iglesias lo retratan así. Es un Dios que está buscando satisfacción del mal que se le ha hecho, que es el pecado, y quiere cobrar venganza, y de alguna manera tenía que cobrarlo y por eso mató a su hijo. Así describen el sacrificio de Jesús. No dicen que sea un sacrificio y una entrega por amor, sino que fue un acto de venganza de Dios que castigó a Jesús por culpa de nosotros. Y eso no es lo que nos dice la Biblia. La Biblia nos dice que nos amó, que Dios nos amó. Cuando oramos, establecemos una conexión con este Dios de amor, que está repleto de ganas de acercarse a nosotros, que derribó todas las barreras entre Él y nosotros, que sobre todo había dentro de nuestro corazón, porque nosotros no nos queríamos acercar a Dios, y Dios derribó esas barreras para poder acercarse y mostrarnos su amor. Cuando oramos, establecemos una conexión con el que ha hablado palabras de verdad. Juan 6:68 dice: le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Solamente en Dios podemos encontrar el sentido de nuestras vidas. La gente pasa mucho tiempo definiendo qué carrera quiere estudiar, a qué se quiere dedicar, cómo se quiere ganar la vida. Otros ni siquiera tienen oportunidad de eso, solamente hacen lo que alcanzaron a hacer y ya. No encuentran un sentido o una verdad dentro de su vida en un mundo que está lleno de incertidumbres, que no sabemos qué va a pasar el día de mañana con las enfermedades como el COVID-19, como la viruela del mono, que están surgiendo más y más cosas. Apenas un experto dijo que la viruela del mono no tarda en declararse pandemia también. Es decir, vivimos en un mundo lleno de incertidumbres en los cuales necesitamos una verdad. Y cuando oramos, nos comunicamos con el Dios que dice: yo tengo las palabras de vida eterna. Así como lo está diciendo Pedro aquí, le dice al Señor Jesús: ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Cuando no oramos, nos negamos la posibilidad de encontrar ese sentido en Dios. Cuando oramos, establecemos una conexión con el que ha hablado palabras de vida para nosotros. Juan 10:10 dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Miren, hermanos, es una época que está repleta de mensajes positivos. Tú abres el Facebook y hay mensajes, pensamientos, reflexiones muy bonitas, muchas de ellas muy bonitas, positivas. Ves videos y hay videos muy bonitos. En los programas de televisión ponen a personas que dan meditaciones, que hacen meditación trascendental, yoga, etcétera, y hablan mensajes muy positivos. Coach de vida que hablan mensajes muy padres, muy edificantes. Pero solamente Dios, solamente Jesús
Solamente el Espíritu Santo no solo habla palabras de vida, sino que da su vida por nosotros. El buen pastor su vida da por las ovejas. Lo que hace Dios no se queda en un discurso, no se queda en una cuestión solamente teórica. Él dio su vida por nosotros. Entonces las palabras de vida, por mucho que sea edificante todo lo que podemos encontrar, que yo no estoy hablando en contra de eso, las palabras de vida que se verifican por un acto es la palabra de Jesucristo. Cuando establecemos una conexión de oración con Dios, hablamos con aquel que nos ha mostrado el camino. Recuerden este versículo, Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, ahorita por ejemplo un hermano nos pedía oración, ¿no? Para que sus hijos no se apartaran del camino. Este Dios cuando oramos es el Dios que se preocupa porque nosotros vayamos por la vía correcta, por el camino correcto. Que tomemos las decisiones correctas, que hagamos las acciones correctas, que no nos desviemos hacia cosas que no nos convienen o no nos edifican. No porque sea un Dios que exige completa obediencia ciega y una fe nada más irracional para que se la otorguemos. Él quiere que andemos por el camino correcto porque eso es lo que a nosotros nos conviene. Se preocupa por amor de nosotros, que conozcamos el verdadero camino. Entonces, si consideramos todas estas cosas, todas estas características del Dios con el que nos comunicamos cuando nosotros oramos y qué es lo que pasa cuando nosotros oramos, que nos conectamos con ese tipo de Dios, la pregunta que yo me hago es, entonces, ¿por qué no oramos? ¿Qué nos está deteniendo de orar? ¿Qué nos está alejando de orar? No solo en el culto de oración, en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, dedicarle unos minutos a la oración. ¿Es culpa? Decimos, no, yo soy muy malo, no merezco que Dios me escuche. Dios es el primer interesado en oírte. ¿Es flojera? Ay, no, qué flojera orar. No, de veras, ay, es que eso es bien cansado. Es Dios el que ha hecho todas estas cosas. ¿Escuchaste qué tipo de Dios es el que te escucha cuando tú oras? ¿Te da flojera un Dios así? ¿Un Dios que es emocionante? ¿Un Dios que tiene todas estas cosas? ¿Te da flojera ese tipo de Dios? ¿Te da flojera conocer a alguien así? Hay algo mal contigo. ¿Es desinterés? ¿No nos interesa conocer a este Dios? ¿Es alguien que no nos llama la atención? Quizá porque lo desconocíamos, porque lo teníamos en otro concepto de un Dios lejano, un Dios enojón, un Dios que es un cajero, al cual metes tu tarjeta y te devuelve dinero. Es decir, le dedicas tantito tiempo, le di una ofrenda, le di algo, a cambio ya me tiene que devolver ahora a mí. Es desinterés, es falta de conocimiento. ¿Por qué no oramos? Si la oración es establecer conexión con un Dios que es todas estas cosas. Entonces, cuando nosotros nos presentamos delante de Dios en oración, para hablar con Dios, podemos estar seguros de que Dios ya ha hablado con nosotros. Segunda a los Corintios 1:20 dice, porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? No solamente que Dios habló primero, que inició este diálogo que está esperando que nosotros respondamos por medio de la oración, sino que de antemano Dios decidió contestar sí a todas las cosas que le vayamos a decir y que son convenientes para nosotros y que nos edifican. ¿Se imaginan esto? A veces nos da pena pedirle cosas a las personas porque tememos que nos vayan a decir que no. Por ejemplo, el muchachito en la secundaria, no se le declara a la muchachita porque dice, no, ¿qué tal me dice que no? ¿Qué tal me dice que no quiere ser mi novia? ¿Qué tal me dice que no me quiere dar un beso, que no quiere andar conmigo? Pero lo que dice aquí, este versículo de 2 Corintios 1:20 es, Dios decidió de antemano decir sí. Sí a todo lo que te conviene. Decidió decirte amén. Amén significa sea verdad, es cierto. Amén, amén. Lego y min, dice en griego. De cierto les digo. Sí, sí, les digo que sí. Verdaderamente les digo que sí. Es lo que significa esa frase. Y decidió decirnos Dios sí, no a todo lo que pedimos. Ojo con esto. Dios no nos dice sí a todo lo que pedimos. Dios nos dice que sí a todo lo que nos conviene y que pedimos que se alinea con su voluntad. Eso es importante comprenderlo porque a veces malutilizamos o sacamos de contexto los versículos y dice, todo lo que ores, Dios te va a decir que sí. No, dice todo lo que ores en su nombre, de acuerdo a su voluntad. Eso te va a decir que sí, todo lo que es bueno para ti. Entonces, de antemano Dios decidió que tú, cuando te acercas a platicar, Él te va a decir sí.
A veces ni siquiera nosotros le vamos a decir las cosas que a nosotros nos convienen, pero Dios decidió decir sí y decidió decir amén. Entonces, la oración es una línea de comunicación bidireccional, de Dios hacia nosotros y de nosotros hacia Dios. Alguien decía, si tú le hablas a Dios eres religioso, pero si Dios te habla a ti estás loco. Burlándose de los cristianos que creemos que la oración es un diálogo. La oración es bidireccional. Nosotros no creemos que le hablamos a Dios y Dios nos responde. Nosotros creemos que Dios ya nos habló de antemano. Y que por lo tanto al orar nosotros respondemos a Dios. Partimos de la certeza y de la seguridad que Dios ya nos habló. Hay gente que dice, yo no siento que Dios me hable. A mí Dios nunca me ha hablado. Dios está lejano de mí. Yo nunca he escuchado la voz de Dios. ¿Dios ya te habló? Lo que nos revela la Escritura es que Dios ya te habló. Él ya inició esta conversación. Te toca completar la línea de diálogo. Entonces, esta línea de vida está disponible para nosotros a través de la persona, el trabajo, obra y ejemplo de Jesucristo. Y a través de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, orar es responder a una conversación que Dios inició y es nuestra respuesta la que Dios oye. Y Dios de antemano acepta nuestra oración. ¿Alguna vez han leído Salmo 6.9? El Salmo 6.9 dice, Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová mi oración. El salmista oraba con plena convicción de que Jehová lo había oído. Y el Salmo 6 es un salmo muy peculiar porque es un salmo en el cual el salmista está hablando desde su enfermedad. Inicia describiendo lo terrible que se la pasa todas las noches por la enfermedad tan horrorosa que está enfrentando y al final termina con la convicción de decir, Jehová ha oído mi ruego. Jehová ha recibido mi oración. Entonces cuando nosotros oramos, no solamente Dios ha decidido contestarnos que sí y amén a todo lo bueno para nosotros, sino que tenemos la convicción que pase lo que pase, los peores momentos podemos decir como el salmista, Dios escuchó mi oración. Cuando tú termines de orar y en el momento en el que dices amén, puedes estar seguro que Dios ya te escuchó. No puedes tomar una actitud de decir, ay, a ver si Diosito me escucha, a ver si ahora sí es la buena y me saco el premio de la lotería, le pego al gordo y ahora sí, se me cumplen todas las cosas que yo he pedido. No, cuando tú dices amén, debes tener la convicción y la certeza de que Dios ya te escuchó. Entonces podemos preguntarnos, ¿no? A alguien muy curioso podría decir, ¿cuál es el propósito de la oración entonces, pastor? Porque antes de que nosotros oremos, Dios ya sabe lo que le vamos a pedir. Dios ya conoce nuestra oración. Incluso conoce nuestro corazón mejor que nosotros. Dios conoce mejor mis necesidades, mis deseos, mis sueños, mis miedos, las áreas en las que necesito que Él obre. Entonces, ¿para qué oro? ¿Por qué oro? Pues si ya Dios ya lo conoce. Y hay una respuesta muy hermosa que alguna vez un cristiano llamado John Piper escribió. No oramos porque obtengamos nada de Dios. No oramos, grábenselo bien esto, hermanos, no oramos porque obtengamos algo de Dios. Oramos porque obtenemos a Dios. John Piper decía, no está mal querer y pedir los dones de Dios. La mayoría de las oraciones en la Biblia son por los dones de Dios. Pero en última instancia, todo don debe ser deseado porque nos muestra y nos trae más de Él, más de Dios. Entonces cada vez que tú oras no es que recibas las cosas, ese no es el propósito, es que te acercas más a Dios, tienes más de Dios, obtienes más de Dios, experimentas más a Dios, tienes más Dios dentro de ti. Entonces en los términos más simples podemos decir que el propósito de nuestras oraciones es que experimentamos más a Dios. El Dios que ya describimos allá arriba, ¿no? Entonces cada vez que tú haces una petición, que te expresas delante de Dios, cada vez que le preguntas algo a Dios, le suplicas algo, le confiesas algo, cada vez que le revelas algo, todo lo que nosotros pedimos, lo que nosotros declaramos en oración, el objetivo final de eso es experimentar a Dios en un nivel más profundo. Este Dios que salva, este Dios que sostiene, redime, restaura, y ya dijimos es un Dios que nos habla a través de la creación, que nos transforma en los momentos difíciles, que nos sostiene, que se acerca, que nos da paz, que nos da sentido, que da su vida por nosotros y que nos enseña a caminar. Esto es lo que experimentamos cuando nosotros comenzamos a orar. Entonces, para cerrar el tema de hoy, solamente queremos decir, Dios quiere oír de ti. No dudes. No dudes que Dios quiere escucharte. Dios está más listo para oír de ti que tú
para escucharlo a Él. Entonces atrévete a orar el día de hoy. Dios quiere interactuar contigo. Él desea que el conocimiento que tú tengas de Él sea más allá de lo intelectual, de lo meramente mental, de la cabeza, de algo hipotético y superficial. Sí, yo creo en un Dios, asisto a una iglesia. Sí, yo tengo una fe. Mi familia pertenece a la iglesia cristiana, metodista, católica, bautista, pentecostal. Sí, yo me acuerdo que de chiquito me llevaban. No. Atrévete a experimentar la gracia de Dios, porque el Dios de toda gracia quiere llenarte de toda esa gracia para poder llevarte más allá de lo que tú has pensado, a esa experiencia que tú has pensado. Y de esto se va a tratar la serie de predicaciones, que esta es solamente la introducción, el inicio del cual empezamos de la serie Un corazón de oración. ¿Cómo tener un corazón de oración? ¿Estás dispuesto a tener un corazón de oración? Hoy lo que aprendimos es qué pasa cuando oramos y a qué Dios le oramos. Y entonces, ¿por qué nos conviene orar? ¿Y por qué acercarnos a orar? Porque Dios ya inició el diálogo primero. Y yo quiero terminar con esa pregunta. ¿Estás dispuesto a tener un corazón de oración? Entonces les animo a que compartan esta reflexión. Vamos a seguir subiendo los audios, a compartirlos por los diferentes medios, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, etcétera. Hay diferentes medios en internet que podemos utilizar. Compárteselo a alguien, quédatelo tú, vuélvelo a escuchar y en las próximas semanas pon atención para conocer cómo es un corazón de oración y puedas tener un corazón de oración más avivado dentro de tu vida. Oremos. Gracias, Padre. Gracias por mostrarte a nosotros y por ser el primer interesado en hablarnos. Gracias, Señor, por acercarnos a tu gracia y por manifestarnos tu gracia por medio de la oración. Ayúdanos a orar. Que al terminar esta reunión, en la noche, al amanecer el día de mañana, empecemos a hacer oraciones menos superficiales y empecemos a hacer oraciones más profundas. Un verdadero diálogo, porque tú nos estás hablando por múltiples medios y quieres escucharnos también, y estás al pendiente de nuestra respuesta. Te bendecimos, Señor. Ayúdanos a tener un corazón de oración en Cristo Jesús. Amén.